Y nada más checando aquí que todo esté correcto. Y bueno, pues Dani, ¿me pones por favor ahí 50 en el reloj? Sí. Bueno, vamos a continuar y el día de hoy les voy a dar una clave extraordinaria. Les manda saludos el apóstol y Rosy están el día de hoy en Tampico. Fueron invitados por el pastor Héctor Sandoval. ¿Lo recuerdan que estuvo hablando aquí con nosotros el domingo? Y bueno, fueron invitados por ellos para compartir allá y ahorita están allá. Entonces, regresando, ¿se acuerdan que estuvo también en Florida, allá con los apóstoles Balistreri, Lucas Márquez, Basilio Patiño? Con todos ellos, pues llegó y al día siguiente salieron a Tampico, pero le damos gracias a Dios que está haciendo una pieza para llevar el mensaje del reino, ¿verdad? A otras partes, y declaramos que bendita es su entrada y su salida y que todo va bien, ¿verdad? Con su viaje y que estará con nosotros aquí ya el día de mañana. Bueno, les digo que voy a compartir con ustedes unas claves muy, muy importantes. Yo quisiera hacerles una pregunta. En primer lugar, a ver si alguno me va diciendo, nada más me gusta que participen. ¿En qué aspecto se puede ser próspero? Financiero, que principalmente es lo primero que se nos viene a la mente con prosperidad. ¿Pero será toda la prosperidad la financiera? Salud. ¿Qué más? Familia. ¿Qué más dijeron por ahí? Porque Gozo. Alegría, dijeron por acá. Sabiduría. Ser próspero es prosperar en todas las cosas. Una prosperidad integral tendría que ser una prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y por esa razón debemos de anhelar el ser prosperados en todas las cosas. ¿De qué serviría ser extremadamente prósperos financieramente si no hubiera una prosperidad también en el área de nuestra salud, si no hubiera una prosperidad en el área de nuestra familia y de todos los aspectos importantes de nuestra vida? Entonces, hay quienes han malentendido el término prosperidad pensando que prosperidad únicamente se refiere a lo económico, sino que es un estado integral al cual todos debemos de aspirar, y no solamente debemos de aspirar, debemos de saber que eso es lo que Dios desea para nosotros. ¿Dios querrá que tenga sanas finanzas y buenas finanzas? Claro que sí. ¿Dios querrá que tenga buena salud? Claro que sí. Todos los aspectos de nuestra vida, Dios quiere que seamos completos y plenos. ¿Y sabe qué? Ustedes lo saben y yo lo sé. En muchas ocasiones, si no estamos viviendo una plenitud, una prosperidad abundante o una prosperidad como Dios quisiera para nosotros, tenemos que ser honestos en el hecho de saber que es porque nosotros mismos no hemos tomado decisiones correctas o no hemos hecho las cosas como Dios dice que deben de ser para obtener los resultados correctos en cualquiera de las áreas de las cuales dijimos ahorita. Si queremos salud y ser prósperos en la salud, ¿qué tendremos que cuidar en nuestra vida? Pues la salud, nuestros hábitos alimenticios, el ejercicio, que pues a veces no nos gusta tanto, ¿verdad? Y muchas cosas tendríamos que cuidarlas. A veces, en alguna forma, podemos estar hasta cierto punto molestos con Dios, que no sería correcto, por estar batallando con aspectos de nuestra salud, pero yo les preguntaría, ¿qué tanto ha sido nuestra responsabilidad o no el estar bien en nuestra salud? Sabemos que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero habrá otras que sí lo estén. Y esto solamente lo estoy poniendo como un ejemplo para que podamos ver que Dios quiere una prosperidad integral para cada uno de nosotros, pero que Dios ha establecido diseños y principios en nuestras vidas para que estas cosas sean manifestadas en nuestra vida y que no tenga estorbo, como dicen Romanos, dice la Escritura, que debemos de presentar nuestros cuerpos como un culto vivo a Dios. En Romanos 12:1 y 2 dice, para que podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso ya es en realidad la voluntad de Dios para nosotros, pero hay la posibilidad de que la experimentemos o no la experimentemos dependiendo de lo que nosotros decidamos. Entonces, es importante saber esto, y el día de hoy vamos a ver
un principio extraordinario a través del capítulo 2 de la temporada 2 del libro de Esther acerca, ¿ya a poco creían que se iban a liberar? No. Pero hemos estado aprendiendo muchos principios extraordinarios que, a pesar de que independientemente de que estemos con la idea, ¿verdad?, de que ahí va el pastor a hablar del libro de Esther, pero si usted no ha distinguido que hemos visto un sinfín y un gran número de temas dentro del estudio del libro de Esther, pues enfóquese poquito, porque estamos viendo cosas diferentes que son extremadamente poderosas. Habíamos estado hablando la última ocasión que hablamos sobre Esther, ya hace algunos domingos, de la palabra protocolo. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de la palabra protocolo? Que Dios tiene protocolos incluso para nosotros y para nuestras vidas. En ocasiones, y esto yo creo que todos tenemos muchísimas cosas que mejorar en nuestras vidas, pero si usted se pone a pensar que nosotros somos reyes, yo les pregunto, ¿actuaremos siempre bajo los protocolos de un rey? ¿Siempre actuaremos de la manera en la que un rey debería de actuar? Yo creo que no. Entonces, si no lo estamos haciendo es porque probablemente ignoramos ciertas cosas del protocolo de un rey, o porque de plano no queremos actuar como un rey. Entonces tenemos que ir conociendo, y Dios nos va mostrando cada vez más cosas que debemos ir aplicando. Entonces, para todo hay un protocolo. Podemos estar llevando a cabo o estamos llevando un protocolo en nuestras vidas, pero no necesariamente significa que sea el protocolo correcto. Podemos estar haciendo el protocolo de la vecina, el protocolo de la abuelita, el protocolo del amigo, de la amiga, o de las generaciones que nos han infundido costumbres que no necesariamente significa que sean los protocolos de Dios en nuestra vida. A mí me gustó mucho en una ocasión que el apóstol Balistreri decía que en nuestra vida hay un libreto el cual nosotros debemos de seguir, el cual nosotros debemos de actuar, y ese es el libreto original para nuestras vidas. Sin embargo, la mayoría de las veces estamos llevando un libreto equivocado. No hacemos las cosas conforme al plan de Dios o al diseño de Dios. Estamos llevando un libreto como nosotros creemos que debe ser, como nos platicó fulanito que era, como daba resultado. Les digo que a veces somos tan incongruentes. En ocasiones traemos problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y ¿a quién se nos ocurre ir a pedirle consejo cuando traemos problemas? A la comadre que trae un desajuste en su matrimonio, o al compadre que es un mujeriego de bárbaro, ¿verdad? Y queremos que ellos nos den consejos para nuestro matrimonio. ¿Ustedes creen que serán buenos consejos los que nos van a dar? Definitivamente no. ¿A dónde tendríamos que estar acudiendo? A la fuente del matrimonio, que es el diseño de Dios mismo. Entonces tenemos que ir cambiando un poquito esa idea que tenemos de estar pidiendo consejo a situaciones o fuentes incorrectas. No significa que no haya gente sabia, no significa que no haya gente que nos pueda dar un buen consejo, pero tenemos que discernir, tenemos que basarnos en lo que dice la Escritura para saber si un consejo es un buen consejo y un consejo que vaya de acuerdo a los diseños de Dios o no. Entonces es necesario establecer un protocolo correcto en nuestras vidas. La palabra protocolo, y esto nada más como cultura general, viene de una palabra griega que es protocolum, y esta palabra es una división, son dos palabras que se juntaron, donde proto es lo primero y colum significa, era la hoja que va pegada en un libro. Entonces es la primera hoja que va pegada en un libro, es lo primerito que va en un libro. Entonces había todo dentro del plan de Dios, había todo para terminar en el tiempo de Esther con el pueblo judío. Nosotros sabemos, bajo un entendimiento normal del propósito de Esther, era que Esther fue utilizada para salvaguardar la vida del pueblo judío. ¿Estamos de acuerdo? Y fue tan valiente que incluso ella dijo, si perezco, que perezca. Es que las mujeres son bravas, ¿verdad? Son valientes, son fuertes, no se dejan vencer por la adversidad, caminan hacia el frente, ¿verdad? Mujeres, un aplauso, por favor, hombre. A ustedes, no a mí. Y sabemos que había un plan para terminar con el pueblo judío, y Dios le toma todo un año para formar y llevar a cabo un proceso y un plan que tenía establecido a través de Esther. Recuerden que Esther hasta algún tiempo estaba en el total anonimato,
En ese entonces había una reina que era la reina Vasti, si recuerdan algo de la historia que hemos platicado, y ella estaba fuera de la historia, pero llega un momento en donde empieza a hablarse de Hadasa o de Esther, como normalmente la conocemos. Entonces le tomó a Dios un año completo para llevar a este plan a acción. Cualquiera pensaría que en ese momento, cuando había ese riesgo de que el pueblo judío pudiera fallecer, cualquiera de nosotros, si hubiéramos pensado cómo se tendrían que hacer las cosas, ¿qué hubieran pensado? A ver, denme opiniones. Si estuviera el pueblo judío en peligro y ustedes tuvieran la posibilidad de hacer que Dios interviniera de alguna manera, ¿qué hubieran pensado algunos de ustedes? ¿Qué se tendría que haber hecho? Hablar con el rey, bueno, pues sería una opción, pero algo así más sobrenatural. Si hubiera el poder para que Dios interviniera. Orar, pero todavía quiero que sean más aguerridos. Podríamos a lo mejor haber dicho: Señor, interven, manda a tus ángeles, destruye a todos esos impostores, a esos pueblos paganos y pon a darle la gloria y la victoria a tu pueblo. A lo mejor algunos de nosotros habríamos pensado de esa manera. Ese hubiera sido probablemente nuestra conclusión, nuestro pensamiento y la forma en la que creíamos probablemente de cómo se tenían que hacer las cosas. Un sentido de urgencia en cuanto a que Dios actuara de inmediato. Sin embargo, Dios se tomó las cosas con calma y llevó a cabo un proceso de un año para establecer el plan que Él tenía determinado y marcado. Ahorita vamos a ver algo que a mí en lo personal me pareció extraordinario. Puede llegar a sonar un poquito soberbio, pero cuando lo entendemos no lo es, y sabemos que a su vez se reproduce a través de nosotros, pero se los dejo ahí para que se queden medio picados y ahorita les digo de qué se trata. Probablemente hubiéramos pedido que se levantara un Sansón, un hombre sumamente fuerte que destruyera ese imperio. Pudiéramos pedido que vinieran ángeles y todas estas conclusiones de las cuales pudiéramos haber llegado. Pero ¿saben qué? Dios nunca confunde lo primero con lo urgente. Dios tiene bien en claro qué cosas tienen que ser primero, qué cosas, cómo se deben de hacer las cosas, cómo se deben de llevar los procesos, cómo tienen que pasar. ¿Cuántas veces, díganme ustedes, no han pasado por ciertas dificultades en su vida y ustedes han querido que Dios las resuelva así? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Y no ha habido ocasiones en que se ha llevado tiempo para que se resuelvan las cosas. Y nos hemos desesperado, a lo mejor nos hemos enojado, hemos reclamado, a lo mejor hemos hecho muchas cosas por el hecho de que no se hicieran las cosas como nosotros queríamos. Pero ¿saben ustedes que Dios estuvo trabajando dentro de todo eso? Que Dios estuvo formando un carácter en cada uno de ustedes, que Dios los estuvo haciendo más fuertes, que Dios los estuvo preparando para otras cosas que pudieran venir después. Entonces a veces no nos gustan los procesos, pero sabe que por medio de los procesos Dios trabaja con nosotros para irnos llevando a nuevos niveles, para poder ser utilizados, para poder llevar a cabo en la expansión del reino de Dios. Entonces no confundamos que para Dios hay cosas siempre que son prioridades y que se deben de hacer bajo un protocolo. Los hebreos duraron esclavizados 400 años bajo el imperio egipcio, ¿recuerdan? Y sin embargo a Dios le tomó 40 años entrenar a Moisés para liberar a ese pueblo. Si nosotros hubiéramos sido llamados por Dios para liberar a ese pueblo, nosotros le hubiéramos dicho a Dios: Señor, manda en este momento toda la caballería celestial, todos tus ángeles, vamos a destruir al imperio egipcio y va a quedar el pueblo posicionado y libre en este momento. Sin embargo, los planes de Dios eran diferentes. 40 años entrenando a Moisés para que pudiera sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Dios tiene protocolos. A veces pareciera que Dios se toma tiempo que nosotros creemos que no tenemos. Somos tan fatalistas que en ocasiones está una situación sobre nuestras vidas y no, Señor, es que tienes que hacer esto porque si no lo haces se va a acabar todo y todo se va a venir abajo y bueno, pensamos miles de cosas y sin embargo Dios, yo creo que está diciendo: tranquilo, mijo, tranquilo, estas cosas tienen que pasar, tienen que suceder porque necesitas crecer. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros le estuviéramos resolviendo todo el tiempo la vida a
nuestros hijos? ¿Qué pasaría? No crecerían, no madurarían, serían dependientes de ustedes toda la vida, débiles, sin voluntad propia. Entonces, ¿será necesario que los hijos se caigan, tropiecen, se duelan de pronto de ciertas situaciones? Claro que es necesario. Claro que es necesario, porque esto nos va dando un crecimiento, nos va dando una madurez que es necesaria para que nosotros podamos llevar a cabo el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero debemos de entender que los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces lo decimos y en una oración a lo mejor hacemos que se oiga muy bonito, ¿no? Señor, tus planes son perfectos, que no sean mis tiempos sino los tuyos. Pero cuando viene el problemón, como que se nos olvida, ¿verdad?, esa oración o eso que nosotros decimos. O a veces somos muy buenos para decirle a los demás: no, tú tranquilo, Dios está en control, no pasa nada. Pero cuando se nos viene a nosotros la bronca, como que se nos olvida que ese consejo que hemos dado nos lo podríamos dar también a nosotros mismos. ¿No es cierto? Es cierto. Entonces debemos de estar firmes, confiados en lo que el Señor ha dicho sobre nuestras vidas. El Señor ha prometido la victoria en cualquier caso para nuestras vidas. Y el Señor nunca ha mentido. El Señor no ha dicho que no vayamos a tener problemas. ¿Qué dice la Escritura? ¿En el mundo qué? Tendréis aflicción. Pero ¿qué dice lo que es lo más importante enseguida? Mas confiad, porque yo he vencido. Y sabe que si Él venció y se ha hecho uno juntamente con usted, ¿qué quiere decir? Que usted también ya venció. Que eso todo es cuestión de tiempo, que todo es un proceso, que todo es una situación, que dice la Escritura también que todas las cosas, ¿qué? Ayudan a bien para aquellos que amamos a Cristo y que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Señor. Él no va a permitir que pase nada más de lo que Él determine que debe de pasar. Y aunque eso no vaya con nuestros tiempos, nuestros dolores, nuestra cultura, sabemos que Dios está en control, que Dios va a sacar algo bueno de cualquier situación que se nos pueda estar presentando. Debemos de entender los tiempos de Dios. No debemos de tratar de entender los tiempos bajo nuestro análisis. Debemos de entenderlo bajo los tiempos de Él. Y sabe que si no los entendemos, simplemente confiar. Decir: Señor, yo no entiendo lo que estoy pasando, yo no entiendo lo que estoy viviendo, yo no sé por qué están pasando estas cosas, pero tú has dicho que confiemos en ti porque tú has vencido, así es que yo lo creo y lo hago una verdad sobre mi vida. ¿Quiénes lo van a hacer? Bueno, vamos a ver si es cierto, dice el relato que las vírgenes que iban a ser elegidas para ser reinas o candidatas a reinas en vez de la reina Basti, debían ser o pasar por cierto protocolo, por cierta forma, por cierta orden que tenía que haber. Y lo primero que pasó es que fueron llevadas para iniciar este protocolo ante una persona. ¿Saben ante quién fue? ¿Alguien recuerda un poco de la historia? No. Sabemos, dijimos que habían varios eunucos que ya habíamos hablado hace tiempo, ¿verdad? Pero también había un personaje que fue clave y pues fue Hegai, ¿verdad? No, Mardoqueo era el tío, pero Hegai también fue una persona ante la cual iban a ser llevadas estas personas. Entonces había un protocolo que se tenía que llevar a cabo para llegar a los lugares de autoridad que esas mujeres tenían que llegar. Imagínense ser la reina del imperio más poderoso de ese tiempo. ¿Tendrían que ser preparadas las reinas? Definitivamente que sí. No se me vaya a sentir, pero es un análisis para todos. ¿Estaremos realmente preparados para ocupar lugares de reyes aquí en la tierra? Dice el apóstol: me gusta el silencio, ¿verdad? Definitivamente debemos saber que Dios nos está preparando, que debemos estarnos capacitando, porque si Dios nos quiere meter a lugares de influencia, necesitamos estar preparados para poder ocupar esos lugares de influencia. Recuerden que en alguna ocasión hablamos sobre el conocimiento, haciendo un análisis de lo que dice Oseas 4:6. ¿Se acuerdan? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y que generalmente lo dejamos ahí, pero dice: y por cuanto lo rechazaron, ¿a quién? Al conocimiento,
yo también los rechazaré como mis sacerdotes. Y yo les he explicado que no significa que nos vaya a quitar la salvación Dios. Rechazar en ese caso quiere decir que no podrá utilizarnos como sacerdotes, que significa personas que le sirven a Dios o que son intermediarios entre Dios y los hombres. Entonces no podríamos ser utilizados si nosotros mismos rechazamos el conocimiento y no lo adquirimos. Sin embargo, aquellas personas que están ocupadas de adquirir conocimiento, de estarse capacitando, pues es más fácil que Dios nos pueda utilizar para las tareas que Él quiera asignarnos a nuestra vida si estamos preparados para ellos. Es por eso que tenemos que tener una mente de sabiduría, de conocimiento, estar esforzados a crecer en el conocimiento de Dios para que Dios pueda utilizarnos en una gran manera. Tenemos que dar fruto. En el libro de Gálatas capítulo 5 la Biblia lo llama frutos del Espíritu, y una de estas manifestaciones es la paciencia. ¿Quiénes de aquí en algún momento de su vida, no digo que siempre, en algún momento de su vida se han sentido impacientes por alguna situación? Muy poquitos, qué bueno que todos, no, ya levantaron la mano más. Yo pensé que nomás yo era el único impaciente, porque de repente, ¿verdad, esposa? Que sí me pongo un poquito impaciente. No sé de dónde lo habré heredado, pero bueno, de repente se me sale así lo impaciente, ¿verdad? Qué bueno que se rió, apóstol, porque ya sabe que es broma. Bueno, y ya saben de quién dije. Los dos son medio impacientitos, por si no los conocen. Bueno, entonces definitivamente uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, que es indispensable en los caminos de Dios, porque sabe que la mayoría de los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar por grandes procesos de paciencia. Tuvieron que pasar por grandes dificultades. ¿Se acuerdan de José, que llegó a ser el segundo de Faraón en Egipto? Tuvo un proceso largo y no fue fácil. Fue vendido por sus hermanos, lo querían matar. Fue vendido como esclavo, estuvo sirviendo como esclavo. Luego después fue metido a la cárcel. Los que estaban ahí en la cárcel le prometieron que lo iban a ayudar y se les olvidó. Ya después de algunos años uno de ellos se acordó que le había dicho que le iba a ayudar y dijo, pues si ahí está uno que se llama José en la cárcel. Le dijo al rey, ¿verdad? A Faraón, para interpretar un sueño que había tenido Faraón. Entonces, créanme, la mayoría han pasado por procesos largos. El rey David, el rey más esplendoroso, bueno, aparte de su hijo Salomón, tuvo que pasar un proceso largo. Fue perseguido mucho tiempo, estuvo huyendo, lo querían matar, el rey Saúl. Todos los grandes personajes de la Biblia pasaron procesos, pasaron protocolos de preparación. Dios los estuvo capacitando para el lugar que tenían que ocupar. Les voy a leer un pedacito del libro de Esther, del capítulo 2. Todas tuvieron que ser llevadas a la casa de Hegai, les decía, de este personaje. Dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. ¿Habrá tenido competencia Esther? Definitivamente. Imagínense, el rey en su capacidad de rey, tráiganme a las mujeres más bellas de todo el reino. Y entre todas esas mujeres se tenía que escoger a una sola mujer. Definitivamente entraron todas en un proceso de formación, en un proceso de capacitación, de embellecimiento. Ahorita lo vamos a ver, que no voy a entrar en muchos detalles, pero porque consejos ahí después en las clases de mujeres, ahí les darán los consejos, ¿verdad? De bañarse en leche de burra y que no sé qué tantas cosas hacían en ese tiempo para embellecerse, ¿verdad? Las bañaban en perfumes para que su piel quedara oliendo a perfume, ¿verdad? Como Cleopatra, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, las potenciales reinas debían estar bajo el cuidado de Hegai. Entonces vamos a ver el nombre de Hegai. Fíjense en qué interesante, qué importante.
Ahorita, ay, es que me quiero adelantar eso que les quiero platicar porque me ganan las ansias, pero me tengo que aguantar. Pues, la paciencia, ¿verdad? Hay que trabajar en la paciencia, me están recordando acá. Bueno, el nombre de Hegai significa meditación. Qué curioso que dentro de estas mujeres que estaban siendo escogidas para ser personas entrenadas, fueron llevadas con alguien que su nombre era meditación. Ahorita vamos a ver. Y si lo comparamos en Corintios 12:28, que dice, vamos a ver ahorita lo que dice, es la idea de una mentalidad apostólica en la iglesia, un principio de gobierno que te lleva a instruirte en lo que son los procesos o propósitos del protocolo de Dios. A ver, chamacos, pónganme por favor ahí Corintios 12:28, debe ser primera de Corintios. Vamos a ver si es primera. Vamos a ver. Son los dones. Ok, dice aquí el apóstol, ya si quieren ya no lo busquen, aquí ya ven que el apóstol tiene muy buena memoria para la escritura, yo no sé si ustedes lo sabían, es una cualidad del apóstol. Ustedes le pueden preguntar sobre algo en la Biblia y muchas cosas las sabe, ¿eh? Que chequen, pues mira, ahí está. Dice, bueno, pues se me hace que ya la regaste. No, no te creas. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Nos está hablando de gente que fue instituida por Cristo para que cada uno de nosotros seamos capacitados e instruidos. ¿Saben quién es la novia del rey actual? La iglesia, nosotros. Tenemos que ser capacitados, tenemos que ser preparados también. Recuerden que lo que estamos viendo a través del libro de Esther es una sombra de lo que tiene que ser en este tiempo y nos va a dar mucha luz de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Debían de buscarse, fíjense bien, características. Mujeres de buen parecer. Era exigente el rey, ¿verdad? Mujeres de buen parecer. ¿Quién sabe qué gustos tendría, verdad? Habría que ver, ¿verdad? Pero bueno. No todos tienen los mismos gustos. Esther no solo requería de una belleza exterior, sino también de una belleza interior. Esther requirió 12 meses de preparación para llegar al lugar de influencia junto al rey. 12 meses capacitándose todos los días, todo el día, para poder llegar a ser parte del reinado de ese imperio. Esther tenía belleza, pero aún tenía que ser pulida como un diamante. Y bueno, aquí nos recordaba el doctor, tuvieron que entrar a procesos de embellecimiento, ¿verdad? Era como si hubiera entrado a un spa de este tiempo, ¿verdad? Me acordé ahí de alguien, de Marisol, ¿verdad? Fue como si hubieran tenido a entrar a spas súper especializados en aquel tiempo para poderlas perfeccionar, embellecer de la mejor manera para que pudieran presentarse como la mejor candidata delante del rey. Únicamente como una mención muy cortita, decía que la nueva reina debía de ser virgen. Las jóvenes que eran presentadas, y no sé si lo vimos en capítulos anteriores, al rey debían de ser vírgenes. ¿Qué podríamos encontrar dentro de esta terminología o interpretando un poco esto? Esto se refiere a que la iglesia que está siendo presentada o que es presentada delante del rey, debemos o podemos expresar que ésta debe recobrar o debe tener una virginidad espiritual. Esto significa que no sea dañada o abusada por un espíritu religioso. El espíritu religioso en este tiempo abusa de las personas, las controla, las maltrata, las humilla, no sé si ya lo dije, bueno. Ustedes conocen, muchos de ustedes, lo que el sistema religioso hace a las hijas y los hijos de Dios. El primer paso dentro del protocolo es meditación, como el nombre de Hegai lo manifiesta. Y vamos a ver algunos puntos importantes. Me voy a ir un poquito rápido para ver si alcanzamos a ver lo más posible. Y vamos a ver, a lo mejor ahí de repente les lanzo alguna preguntilla. Es por eso que el ministerio apostólico o el ministerio quíntuple, hablando de los 5 ministerios que veíamos ahorita en el pasaje que leímos,
el don de apóstol, el don profético, el don de maestro, son las primeras funciones por medio de las cuales una persona tiene que ser capacitada. La iglesia tiene que ser capacitada por el ministerio quíntuple. La mayoría de las personas han entrado al evangelio sin la exposición a estos ministerios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay algunas personas en este tiempo que no creen que pueda haber un apóstol. Y si no creen que pueda haber un apóstol, pues no se exponen a un apóstol. Que no creen que pueda haber un profeta, y si no lo creen, no se están exponiendo a lo que un profeta tiene que dar. Ya dijimos y hemos explicado, ustedes lo saben, pero para atención también a muchos de los que nos siguen, que nosotros entendemos que se ha abusado de una apostolitis, como luego pudiéramos decir, donde ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo quiere una posición de jerarquía, una posición de poder, algo que les dé una mayor posición a los demás y donde les pueda dar una mayor fama, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos de entender es que apóstol es una función, no es un puesto de jerarquía. Un apóstol, ¿qué es lo que hace? Pone un fundamento correcto. Esa es la función de un apóstol: dirigir, poner fundamento correcto para que la iglesia vaya siendo edificada, al igual que el apóstol. Son las principales bases del fundamento dentro de la enseñanza de la iglesia de este tiempo. Así es que si hay iglesias o personas que no están siendo expuestas al fundamento correcto, pues imagínense, sería estar edificando bajo algo o una base que no es sólida, y se corre el riesgo de no tener la fortaleza para seguir creciendo. Entonces entendamos que el don apostólico, el oficio apostólico, es un oficio, es una función nada más. Tan respetable es la función que cada uno de nosotros hacemos. ¿Usted cree que el apóstol o cualquier apóstol sea más importante que ustedes? Hay quienes creen que sí, porque hay un mal entendimiento de las cosas. Sin embargo, el apóstol tiene exactamente la misma importancia que tiene usted. Como hijos de Dios, simplemente son llamados a funciones diferentes. El apóstol es alguien sumamente importante dentro de su función. Usted, en cualquiera de las funciones que usted realice, es alguien sumamente importante para Dios. Cada quien en su función y en su asignación. La mayoría hemos sido expuestos a escuchar a un predicador y soñar toda la vida lo que el predicador dijo que se iba a cumplir en nuestras vidas. Pero es mucho más que esto lo que debemos de aprender. Tenemos que pasar por manos de Hegáis, de personas que nos van a ayudar a meditar, a crecer, a pensar incluso, y ahorita van a ver también por qué digo esto. De apóstoles, de profetas, de maestros, de evangelistas, de pastores. Luego sigue la lista de más cosas o de más personas dentro del protocolo de Dios. Por medio del proceso con los Hegáis es donde podemos o procesamos todas las áreas de nuestras vidas que no están ordenadas. Díganme la verdad. Habrá áreas en la vida de ustedes y mías que tendrán que tener más orden o ser ordenadas. ¿Será? Sí. El que diga que no, pues ya necesita empezar por el orden de la mentira, yo creo, ¿verdad? Porque todos, absolutamente todos necesitamos áreas en nuestra vida en donde debamos ser procesados y poner orden en nuestras vidas. Dice el doctor, dice, no como antes, por no tener orden nos mandaban al infierno, ¿verdad? O nos condenaban o nos echaban las maldiciones encima. No se trata de eso. Nosotros sabemos que Cristo nos ha redimido de toda maldición, que Cristo nos libró de cualquier condenación, pero para efectos personales, de ser colaboradores en el avance del reino, de que podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, pues es necesario que entremos bajo el orden correcto de Dios cada uno de nosotros. Es donde los principios eternos van edificando verdaderamente las cosas que deben ser edificadas, ordenadas en nuestras vidas. Debemos de tomar conciencia de esto, porque ¿sabe qué? Si nunca ponemos de nuestra parte para poder ser edificados, pues ni a fuerza. Dicen que ni a fuerza los zapatos entran, ¿verdad? Vi por ahí una foto en Facebook, ¿verdad? De una pobre señora que se le salían los dos dedos de la orilla, ¿verdad? Porque
se quiso poner un zapato ahí a fuerza, una sandalia. A fuerza ni los zapatos entran. Entonces debemos de dejarnos ser formados, ser capacitados. Debemos de llegar a esos momentos o a esos lugares donde Dios ha dispuesto y ha dicho que nosotros vamos a estar. Lugares de influencia, lugares de poder, de autoridad. Pero si no somos capacitados, ¿cómo pues podríamos cumplir con una función dentro de estos lugares? Debemos de llegar con la preparación que cada uno de nosotros necesitamos para cumplir esas asignaciones. La meditación es algo que transformaba todo lo que hemos aprendido. Fíjese bien, ahí les voy a empezar a dar un poquito explicando, y debemos atesorar realmente esto. Como que si me muevo para acá me voy, ¿verdad? Y luego vuelvo. Y no es de que me vaya físicamente y vuelva, sino que me voy del audio. Ando muy profundo ahora. La meditación es algo que transforma todo lo que hemos aprendido en acción. ¿Cuántos de ustedes han logrado llevar a la acción todo lo que han aprendido? Una persona sí. Yo creo que la mayoría, bueno, a lo mejor no entendió muy bien la pregunta, porque yo creo que la mayoría es muy difícil que hemos llevado o que pudiéramos llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. Nos cuesta trabajo, tenemos que hacerlo una y otra vez hasta que logramos ser, o como decía el apóstol Ballester, y lograr hacer las cosas ¿en qué? En automático. Llega un momento donde ya no tenemos que esforzarnos, donde ya las cosas salen de una manera natural. Hay algo que le llaman la mecánica del movimiento. No sé si algunos de aquí han oído de eso. La mecánica del movimiento es cómo se tienen que realizar ciertos movimientos para que sean efectivos. En alguna ocasión pusieron a un hombre, a un fisiculturista, un hombre muy, muy musculoso, ¿verdad? Que la preparación de ellos no es necesariamente, aunque sean personas fuertes, no es necesariamente ser los hombres más fuertes. Ellos lo que hacen es esculpir su físico, es tener un físico muy, muy trabajado, exactamente. Que puedo después decir otras cosas. Muy trabajado. Y hay hombres, no sé si ustedes han visto unos concursos que se llaman el hombre más fuerte del mundo. Esos son hasta medio rechonchitos, muy corpulentos, muy grandes, con brazos muy grandes sin que necesariamente tengan tanta definición, pero son hombres extremadamente fuertes. Es otro tipo de tareas las que realizan, otra alimentación, todo es diferente. Entonces, en una ocasión pusieron a un fisiculturista a tratar de levantar peso muerto, le llaman, o no sé, bueno, el levantamiento de pesas olímpico. Y lo quiso levantar como él creyó que lo debía hacer y no pudo. Y trajeron a un hombre que físicamente no se comparaba para nada con la estructura física que tenía ese hombre, pero era un levantador de pesas olímpico. Ustedes han visto a los levantadores de pesas olímpicos, están hasta la mayoría medio chonchitos, medio panzoncitos, pero ellos tienen algo que conocen, la mecánica del movimiento de cómo hacer un levantamiento de pesas. Hay 2 o 3 técnicas principalmente, pero si se acuerdan, no quiero hacer el ridículo, ¿verdad? Pero hacen un primer levantamiento hasta la altura de los hombres, donde quedan en una forma como de desplante, ¿verdad? Para los que saben de ejercicio, y luego de ahí hacen un impulso para subir la pesa hacia arriba. Es una mecánica que les ayuda con su mismo cuerpo a poder generar esos movimientos y poder levantar esa gran cantidad de peso. Entonces, cuando nosotros logramos repetir y repetir algo en nuestras vidas, llevarlo a cabo, es algo que ya se vuelve natural. ¿Usted cree que un levantador de pesas profesional tendrá que estar pensando en cómo tiene que hacer el movimiento? No, ya le sale, pero en automático, por tanto que lo ha practicado. Bueno, entonces dijimos que debemos de llevar a la práctica por medio de la meditación las cosas que hemos conocido o que hemos aprendido. ¿Sabe cuál es la causa de mayor frustración de personas que leen la Biblia o que se han expuesto a una religión? ¿Sabrán cuál es la mayor causa de frustración? Es la diferencia entre lo que han oído y lo que experimentan.
hay mucha gente que les dice, no, es que tú vas a hacer esto y Dios te va a llenar de todo esto, y no lo experimentan en su vida, y eso causa una gran frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos enseña nada más cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas, pero no se nos enseña el cómo hacerlo. O nosotros queremos brincarnos todo el proceso de las cosas que se tienen que hacer para poder ver esos resultados, y queremos que Dios, como si fuera una varita mágica, nos trajera todas las cosas a nuestra vida. Hay muchas cosas, dijimos, que llevan un protocolo, un proceso en nuestras vidas. Y dentro de todo este protocolo, dijimos que un punto indispensable es meditar. Y estamos desglosando qué significa el meditar. Nos quedan 10 minutitos, no se me desesperen, ya vamos a terminar hasta donde podamos llegar y después seguimos avanzando. Meditar, ¿qué entienden ustedes por meditar? A ver, alguien que me diga qué podría ser meditar. Analizar. ¿Quién más? Reflexionar. ¿Qué más? Aquí dice el apóstol, el doctor, rumiar la palabra. Ya nos dijo vacas a todos, ¿verdad? ¿Qué más? Obviamente sabemos por qué, ¿verdad? Bueno, los que conocen de las vacas saben que mastican, lo llevan al estómago, lo vuelven a traer, lo vuelven a masticar, hasta que queda todos los nutrientes bien absorbidos, ¿verdad? Eso es rumiar. ¿Qué más? Pensar detenidamente. Bueno, hay gente que todos estos conceptos están bien, pero todos son complementarios, ¿sí? Hay personas que creen que meditar es estar con la mirada perdida, con la mente en blanco. Y no me estoy burlando, es nada más una ejemplificación. Si pareció burla, una disculpa. Pero a veces creemos o tenemos conceptos que no necesariamente son los correctos, o al menos bajo el orden y el diseño de Dios no lo son. O el orden del cristianismo. Bueno, ok, es bueno. Dice que para ella meditar sería vaciarse de lo que ella tiene para dejar que lo que ella ha aprendido de Dios sea algo que realmente llegue a hacerse vivo en su vida, más o menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver todo esto. No sería estar con la mirada perdida. Tampoco meditar necesariamente es recordar. A veces a veces la gente dice, voy a meditar, y se ponen a recordar todo lo que han hecho en toda su vida. No necesariamente recordar significaría meditar. Algunos dicen, estoy pensando, y a veces estoy pensando es no está bueno. Híjole, ya me iba a dar un fregazote yo solo. Como hombre, porque dicen que las mujeres sí piensan y que los hombres no pensamos. En el sentido, déjenme les explico un poquito porque se me pueden ofender mis compañeros de género. Las mujeres tienen muchas conexiones entre sus hemisferios, ¿verdad? Y casi siempre están pensando en muchas cosas, y pueden estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Mujeres, nuestros respetos para ustedes. Se dice que si pudiéramos ejemplificar o ver más o menos cómo trabaja un cerebro de una mujer, sería estar viendo dos hemisferios y lleno de alambres, así como si fuera una baraña de alambres conectados entre un hemisferio y otros, y entre ellos corriendo chispas de información por todos lados. Por eso están tan difíciles, chamacas, Bueno, no se crean. Y el hombre hacía una ejemplificación. Alguna vez un hombre, no sé si era un psicólogo, decía que los hombres era como si tuviéramos cajas de archivo, y que teníamos cajas de archivo donde en un archivo teníamos el fútbol, en otra caja de archivo teníamos el trabajo, en otra caja de archivo teníamos la familia, y todas las cosas que se le puedan ocurrir en una caja. Entonces, como una mujer puede tener interconexiones para nosotros muy locas, ¿verdad? Pues pueden estar conectando miles de temas al mismo tiempo. De hecho, por ahí el señor César Lozano, ¿no? En alguna de sus pláticas dice que llega un hombre a su casa y la mujer le empieza a hablar de 10 temas a la vez al hombre, y el hombre no se queda así, no sabe de qué le está hablando, ¿verdad? Se queda en cero. Entonces el hombre
vamos a hablar de la familia. Ah, bueno, va al archivero, va a la bodega de archivo, saca su cajita, ¿verdad? La abre y empieza a hablar del tema. Y luego la mujer le dice, ah, bueno, ahora vamos a hablar de, no sé, del negocio. Ah, bueno, espérame tantito. Cierra la caja de archivo, va y la guarda a la bodeguita y luego saca el archivo del negocio y viene y lo trae y empieza a platicar con la esposa. Entonces, pues si la mujer nos empieza a hablar de 1000 temas a la vez, pues nos hacemos bolas y ya no sabemos ni cuál caja abrir. Miren cómo son gachas, cómo se ríen. Dicen que la risa es la que cala, ¿eh? Híjole, hasta me siento gacho yo, me siento feo. Como que me ven así, no, hombre, las mujeres, los hombres no están así, pero las mujeres están atacadas de la risa. Pero es una realidad. Y dicen, para las que no sabían, por favor, ahora lo van a tener que entender. Dicen que los hombres sí tenemos una caja que se llama la caja o el archivo de nada. Y a veces nos preguntan las señoras, dice mi esposa que está muy grande la cajota esa. Vas a ver, esposa, qué gacha, ¿verdad? Ah, que de otros que no. Bueno, entonces tenemos esa caja de la nada. Entonces a veces las esposas, ¿qué estás pensando? Nada. Y para ellas eso es imposible de entender, porque ellas siempre están pensando en miles de cosas. Pero mujeres, hay veces que no estamos pensando en nada. Estamos ahí. Pareciera que estamos con ese concepto de meditación, ¿verdad? Que no es correcto. En la babota, para que me entiendan. En la nada. Entonces, pues bueno, tampoco el meditar es estar en la caja de la nada. ¿Cómo les hice largo el tema? Mira, dice mi esposa que ya sé. Híjole. Miren, ya no me quedan 4 minutos. Bueno, estuvo buena el cotorreo, ¿no? Me llevé 6 minutos en la nada, dice Mónica. Pues fíjense nomás. Ustedes ya habían tratado 10,000 temas en este tiempo. Vas a ver, Anita, vas a ver. Si preguntas si recordar es malo, ¿será malo recordar? No. O bueno, depende. No es malo recordar si acaso nosotros estamos recordando cosas que nos traen bien a nuestra vida. Si son conceptos o principios aprendidos para llevarlos a una capacidad de meditación que te lleven a la acción, recordar está perfecto. ¿Sí? Pero si solo recuerdas experiencias del pasado para sentirte mal, los malos negocios y frustraciones, claro que eso no funciona. ¿Creen que nos haga bien eso? Si se llega a ser en un punto de reflexión, no para autodestruirnos y para saber que tenemos que hacer las cosas mejor, pues claro que puede ser bueno en una cuestión de análisis, pero si lo estamos trayendo a memoria para estarnos haciendo daño, para no poder vivir libres, para estar vividos atados al pasado, para estar peleados con la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que amamos, ¿será sano estar recordando esas cosas? Definitivamente no. La Biblia dice que el Antiguo Testamento, por si ustedes no lo sabían, es nuestro primer maestro. Y aunque no es un maestro perfecto, refiriéndonos a que no es lo que nos corresponde a este tiempo, es como los primeros palitos y rueditas que nos enseñaban en el kinder antes de escribir. Si me vieran escribir o leyeran algo que les tuviera que escribir, yo creo que se saltó la clase de los palitos y las rueditas, ¿verdad? Es que también ahí traigo la herencia del doctor, aunque no haya estudiado medicina. Ahora todo se lo achaco a él, ¿verdad? Hombre, a ver cómo me va cuando salgamos. El Antiguo Testamento fue nuestro primer pedagogo, que esa es la palabra griega para maestro o alguien que nos enseña, que de ahí viene la palabra pedagogo, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento fue nuestro primer maestro. Y ya con esto vamos a terminar. En esa mentalidad, Dios le dice a Josué, entendiendo de esta forma de enseñar a través del Antiguo Testamento, cuando va a tomar las riendas de la conquista de la tierra prometida. Recuerdan que Moisés fue el encargado de liberar al pueblo judío,
pero el encargado de la conquista fue Josué, ¿se acuerdan? Bueno, cuando va a tomar las riendas de la conquista de la tierra prometida, y Josué, habiendo aprendido de Moisés, espera las órdenes de Dios. Le aprendió algo bueno a su maestro, que para poder hacer las cosas bien, tenía que esperar a oír, meditar, comprender y llevar a la acción lo que Dios tuviera que decirle. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos de aprender. Eso debe hacer cualquiera que quiera caminar en el propósito de Dios. Espera el protocolo de Dios. Por eso, en el capítulo 1, de versículo 7, a Josué Dios le muestra el protocolo. ¿Me pueden poner, chicos? Josué 1, a partir del versículo 7, y ya con esto vamos a terminar. Vamos a ver que lo pongan ahí los chavos en pantalla. Josué 1, versículo 7. Ahí va. Dice, hay otras instrucciones anteriormente, pero para hacerlo cortito les voy a leer esta parte. Dice, solamente esfuérzate, después lo leen ustedes desde el versículo 1, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Empiezan a salir los primeros principios, los primeros secretos importantes de todo esto. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. El poner por prioridad, por primer lugar, los principios de Dios en nuestra vida requieren de esfuerzo y requieren de valentía. Yo les felicito a cada uno de ustedes por ser personas esforzadas y valientes, porque no cualquier persona decide poner en su vida como primer lugar el orden y los principios de Dios. Así es que yo declaro y establezco y sé y reconozco que cada uno de ustedes son esforzados y valientes. Y bueno, si yo preguntara, fíjense bien, y les digo que con esto vamos a terminar porque aquí extraemos este principio. Si yo le preguntara, ¿cuántos de ustedes quieren ser prosperados? Y ya vimos en qué áreas se puede ser prosperados. ¿Quiénes querrían ser prosperados? No todos, pero la mayoría, ¿verdad? La mayoría contestamos que queremos ser prosperados en todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que cómo debemos hacer o qué debemos de hacer para que seamos prosperados en todo lo que emprendamos y seamos prosperados. Dice el versículo 8, fíjense bien: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros decidimos ser personas esforzadas y valientes y ponemos los diseños de Dios, los principios de Dios, la palabra de Dios como nuestra guía, como lo que sea lo que rige nuestra vida, vamos a tener como consecuencias que seremos prosperados en nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Quiénes quieren que todo les salga bien? Entonces, empecemos a meditar en la palabra, empecemos a poner en práctica lo aprendido y empecemos a experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través de poner en práctica lo que Él nos ha enseñado, llevar a cabo los principios que ha puesto Dios para nuestras vidas, porque entonces prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Denle un aplauso al Señor. Con esto vamos a dar por terminada este nuevo capítulo de la serie de Esther.
Sí, es capítulo 2 de la temporada 2, ya vamos a ir al 3. Entonces, bueno, no olviden por favor que a partir de las 2 de la tarde va a estar ya el velatorio. Vamos a estar, a los que puedan, acompañando el funeral de Javier Polanco, y a las 5 de la tarde va a ser el servicio que va a ofrecer o que va a estar ofreciendo el doctor Ugarte. Así es que yo les pido que, si es posible para ustedes estar a las 5 de la tarde, manifestemos el amor de Cristo que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Demostremos la familia que somos todos en Cristo, acompañando a esta familia en este tiempo de dolor para ellos. ¿Les parece? Somos despedidos y que tengan buen provecho. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer. Pues viví como un esclavo y ahora soy un rey. Perdonaste mis pecados, mis fracasos olvidados.